¿Qué tal? Hoy vamos a ver un repaso general de química para poder entrar de lleno con química orgánica. Y bueno, lo primero que vamos a repasar es la electronegatividad. Para entrar con el tema de electronegatividad tenemos que recordar que en la tabla periódica los elementos se agrupan del más ligero al más pesado. Y en la tabla periódica también distinguimos tres tipos de elementos. Los metales, los no metales y los que están en la zona del medio, que son los metaloides. Y bueno, recordemos que los átomos están formados por protones, neutrones y electrones, donde los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo del átomo, el cual es millones de veces más pequeño que todo el átomo en sí. Pero aquí está el más del 99% de la carga, perdón, de la masa. Y en el núcleo, como se encuentran todos los protones cuya carga es positiva, entonces los electrones cuya carga es negativa que se encuentran en los orbitales hacen que la suma de cargas en los átomos siempre sea cero. Y bueno, la cantidad de protones que tiene cada átomo es exactamente la misma que es su número atómico. Entonces, por ejemplo, si el hidrógeno tiene número atómico 1, solamente en su núcleo va a tener un protón. Si aquí tenemos, por ejemplo, el vanadio con número atómico 23, significa que en su núcleo va a haber 23 protones. Y así sucesivamente, por ejemplo, el mercurio, que entonces tiene número atómico 80, en su núcleo va a haber 80 protones. Y bueno, sin embargo, no todos los átomos son del mismo tamaño. Aquí en esta tabla periódica de radios se aprecia precisamente el tamaño de cada uno de los átomos comparativamente en Armstrong. Y bueno, vemos que entonces los átomos van aumentando su tamaño conforme vamos descendiendo y van disminuyendo su tamaño conforme avanzamos en esta dirección. ¿Por qué se debe eso? En realidad vemos que entre más protones tienen los átomos, en general reducen su tamaño. Supongamos que tenemos el periodo 2 de la tabla periódica, conformado por los elementos litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Entonces, el primero es el litio. Este tiene 3 electrones en su último nivel de energía y también tiene 3 protones en su núcleo. Dije 3 electrones en su último nivel. En su último nivel nada más tiene uno. Pero bueno, vamos ahorita a decir que nada más tiene un electrón para todos estos. Nada más vamos a hacer el análisis con un electrón, perdón. Bueno, entonces, el litio tiene 3 protones en su núcleo y este electrón que se encuentra en la periferia va a ser arrastrado con una fuerza de 3, porque tiene 3 protones, hacia el núcleo. Y bueno, entonces, pasando al siguiente elemento, el berilio, cuyo número atómico es 4, significa que tiene 4 protones en su núcleo. Y eso significa que entonces, al tener un protón extra, el electrón que se encuentre en su último nivel de energía va a ser jalado con pues un tercio más de fuerza, porque estoy aumentando la tercera parte de los protones, de 3 a 4 en total. Y entonces eso significa que también la fuerza neta va a ser un tercio más grande y eso hace que entonces el radio sea ligeramente menor con respecto al del litio, porque está siendo arrastrado con más fuerza. Y así nos seguimos. Entonces el berilio, cuyo número atómico es 5, significa que tiene 5 protones. Entonces, como tiene un 25% más de protones que el berilio, entonces también su tamaño va a ser más pequeño. Carbono tiene 6, nitrógeno 7, oxígeno 8, flúor 9 y neón 10. Y entonces, como va aumentando el número de protones, también la fuerza con la que el electrón es arrastrado hacia el núcleo. Y eso hace una evidente disminución del radio del átomo para mantener equilibradas las fuerzas. La fuerza eléctrica con la fuerza centrípeta hacen el equilibrio, de tal manera que entonces entre más cerca está del núcleo, más rápido gira. Y bueno, entonces, trabajando únicamente ahorita con las cargas, precisamente vemos que por eso se debe la reducción del tamaño de los átomos. Pero también el siguiente efecto se debe a que si estos van siendo los átomos del periodo 2, en cuanto vemos al elemento que sigue, que es el sodio, este tiene 11 protones en su núcleo. Y entonces, aunque este es más grande porque tiene un orbital extra. Este orbital, el segundo orbital que se fue haciendo más pequeño, se encuentra aquí, pero ya
interiorizado en el átomo. Significa que estos electrones ya no están disponibles. Solamente los que estén aquí en la periferia van a poder ser compartidos en los enlaces. Entonces, aunque posee más electrones y más protones, es más grande porque tiene un orbital extra. Y eso lo vemos entonces que conforme avanzamos hacia abajo, como tiene un orbital extra, se va haciendo cada vez más grande. Y conforme avanzamos a la derecha en esta dirección, vemos que se va haciendo más pequeño precisamente porque va adquiriendo más protones. Y bueno, ahora vamos a hacer un análisis con dos distintos átomos. Supongamos que tenemos dos átomos de distinto tamaño del mismo nivel. Vamos a decir que es el litio y este va a ser el flúor. Eso significa que entonces ahí ubicamos los núcleos de los átomos. Entonces, aquí en el núcleo de cada uno de ellos, en el litio va a haber 3 protones y en el flúor 9. Eso significa que entonces el flúor tiene 3 veces más protones que el litio. Ahí está el electrón del litio. Y este electrón, conforme va recorriendo su orbital, pues sigue pegado al litio. Pero llega un momento en el que creen que al momento de llegar aquí, exactamente donde está en el punto más cercano al flúor, pasa lo siguiente. Vamos a hacer una extrapolación aquí ya para olvidarnos, para no tomar en cuenta los círculos y no nos distraigan. Vamos a ver únicamente las distancias absolutas. Entonces aquí está el electrón. Su carga neta es -1. Y entonces a estas respectivas distancias hay carga de +3 y de +9. Entonces nosotros haciendo el análisis vemos que esta carga de +3 está mucho más lejos y por lo tanto la fuerza que ejerce hacia este electrón es más débil que esta de +9, que está muchísimo más cerca, que es donde está más cerca el núcleo del flúor. Entonces vemos que precisamente como el flúor es más pequeño y tiene más cargas, tiene la capacidad de robar los electrones de átomos grandes. Esta propiedad de robar electrones se conoce con el nombre de electronegatividad y es la tendencia que tiene un átomo a atraer electrones de los átomos vecinos que tiene en su periferia, siempre y cuando estos átomos sean de menor electronegatividad que él. Y bueno, entonces la electronegatividad y el radio van íntimamente ligados. Entre más pequeño es más electronegativo. Entre más grande es menos electronegativo. La propiedad contraria a la electronegatividad se llama electropositividad. Entonces, el flúor es el elemento más electronegativo y por ende el menos electropositivo. El francio es el elemento más electropositivo y menos electronegativo. ¿Por qué menciono que el flúor es el más electronegativo? Si estos son más pequeños, bueno, pues porque en el juego de la química no jugamos con los gases nobles, porque estos no se combinan, entonces nos quedamos únicamente con los que sí se combinan y por ende le damos el título al flúor. Aunque estos también tienen su electronegatividad y todo, pero no lo vamos a mencionar en el curso, ya que no vamos a hacer reacciones con ellos, aunque sí existen. Y bueno, entonces la electronegatividad aumenta en esa dirección y disminuye hacia abajo, aunque también aumenta de arriba hacia abajo. De abajo hacia arriba aumenta la electronegatividad. Y bueno, entonces la electronegatividad de cada átomo define el tipo de enlace que va a haber entre ellos, entre los átomos. La diferencia de electronegatividades establece el porcentaje de ionización del enlace. Esto de ionización es qué porcentaje de electrones están más cerca del átomo más electronegativo y qué porcentaje deja de estar en el menos electronegativo. El porcentaje de ionización va de la mano con la diferencia de electronegatividades entre los dos átomos que se enlazan. Entonces, por ejemplo, vemos que cuando son iguales, tienen 0% de diferencia de electronegatividad, el enlace que van a formar se llama enlace covalente polar. Cuando ya tienes una diferencia de 0.4 a 0.7, el enlace se llama covalente polar. Y cuando tienes más de 1.7 en adelante, este enlace se llama enlace iónico. Y este es el porcentaje que de átomos que van a tener ionización, o es decir, carga. Entonces, el enlace iónico, que es en el que se presenta cuando la diferencia de electronegatividad es mayor, hace que se formen iones. ¿Qué son los iones? Son cualquier átomo o molécula que posee carga, ya sea positiva o negativa. Y esta se da porque entonces los átomos más electronegativos le roban electrones al menos electronegativo. Esta pérdida de electrones ocasiona que, como habíamos mencionado, al perderse el electrón en el último orbital,
Si pierde electrones, entonces se va a quedar con los del orbital anterior y por eso entonces el radio atómico se ve disminuido drásticamente. En el caso del litio, disminuye su radio desde 1.2 Armstrong, 1.6 Armstrong a 0.068. El berilia de 0.11, de 1.1 a 0.031. Y así todos los átomos ven reducido su radio si pierden electrones y ven aumentado su radio si ganan electrones. Entonces, por ejemplo, vemos aquí que el yodo con carga negativa es más grande que el yodo sin carga. Igual acá, los átomos, una vez que tienen carga, se vuelven más pequeños que el átomo sin carga. Entonces, así en general, a grandes rasgos, los átomos que se cargan negativamente, o los aniones, son más grandes que el átomo original, y los que se cargan positivamente o cationes son más pequeños que el átomo original. Y bueno, las propiedades que tienen los compuestos con enlace iónico es que son sólidos a temperatura ambiente, ninguno de ellos es líquido o gas, pueden ser duros o frágiles, son buenos conductores del calor y de la electricidad, normalmente en solución acuosa, y poseen altos puntos de fusión y ebullición. También son solubles en solventes polares como el agua y forman redes cristalinas con una geometría específica de cada uno de ellos. El enlace covalente tiene otras características. Es aquel que se efectúa por compartir electrones de elementos que no son metálicos, donde cada elemento que comparta sus electrones completa el octeto del otro. Dependiendo del valor de la diferencia de electronegatividad, se pueden clasificar como covalente polar y covalente no polar, o covalente puro, que es el covalente no polar, y covalente coordinado o dativo. Características del enlace covalente. El enlace covalente, como vimos, entonces puede ser polar, no polar y coordinado. Los polares están basados en que se comparten electrones. Los átomos no ganan ni pierden electrones, se dice que los comparten. En los covalentes no polares están constituidos por elementos no metálicos y pueden ser de 2 o 3 no metales. Aquí se dice que la ubicación de los electrones es prácticamente igual en todos los átomos, mientras que en los polares sí se da una ubicación de los electrones cerca del elemento más electronegativo. Y bueno, los coordinados pueden estar unidos por enlaces sencillos, dobles o triples, y de ello depende si los elementos se unen o no. Por ejemplo, vamos a ver una molécula que es el agua, que tiene un enlace covalente polar. ¿Por qué es un polar? Porque tiene un oxígeno, está formada por hidrógeno y oxígeno. El oxígeno tiene una electronegatividad de 3.6, mientras que el hidrógeno de 2.1. La diferencia da 1.4 de electronegatividad. Entonces nos vamos a la gráfica anterior y una diferencia de 1.4 nos ubica en un porcentaje de ionización aproximadamente como del 40. Esto nos ubica en un enlace covalente polar. Ahora, entonces, en los covalentes no polares o covalentes puros, en ellos normalmente son entre átomos idénticos. Hidrógeno, hidrógeno, cloro, cloro, flúor, flúor, oxígeno, oxígeno, carbono, carbono, nitrógeno, nitrógeno, etc. Entonces, en ellos se comparten los electrones y los electrones que son compartidos se representan con una línea. Aquellos electrones que no son compartidos, según la estructura de Lewis, la representación de Lewis, mejor dicho, dice que los representemos esos pares como electrones que están alrededor del átomo. Estos son importantes para la geometría de la molécula que se va a formar. Eso lo veremos en otro video. Y debido a esta geometría, va a ser posible que estos electrones sean compartidos hacia otro átomo o atraigan a otro átomo. Y bueno, el enlace covalente coordinado, aquí el par de electrones que se comparte es apartado por un solo átomo. A los compuestos de este tipo se les llama también complejos. Y uno de los más famosos compuestos que forma complejos es el amoníaco, el ion amonio. Ya que el protón que tiene el ion amonio, que le confiere una carga positiva, puede estar coordinado con otro elemento. En este caso, por ejemplo, sería cloro de amonio. Está coordinado con el cloro.
Por otra parte, si los átomos son iguales o similares, la diferencia de electronegatividad es muy pequeña, pero estos son metálicos, el enlace que forman se llama enlace metálico. Y estos son muy buenos conductores del calor y la electricidad, ya que los electrones se encuentran más que una localización en un átomo, se encuentran en una nube, la cual es compartida por todos y cada uno de los átomos que la forman. Y bueno, aquí vemos distintos enlaces. Los dos primeros son covalentes y este es un enlace iónico. Entonces vemos que cuando es un enlace covalente no polar, la distribución de electrones es la misma, no hay diferencias de color entre un átomo y otro. En cambio, el hidrógeno es menos electronegativo que el flúor, entonces este pierde su único electrón y este va a estar más localizado en el flúor. Y por ejemplo, el litio, que es menos electronegativo que el hidrógeno, este pierde con más facilidad su electrón y este electrón va a estar muchísimo más localizado del lado del flúor, dando esta característica que vemos en pantalla. Y bueno, algunos complejos de coordinación también pueden formar estructuras complejas como las que vemos aquí. Esto no es tema de la materia tal cual, pero bueno, es un dato interesante. Otro dato interesante es que algunos compuestos, al tener cargas eléctricas, son capaces de retener metales. Los seres vivos aprovechamos esta cualidad para sintetizar unas proteínas que son capaces de fijar metales. Una de ellas es la hemoglobina, que puede fijar hierro. Y el hierro es el que transporta el oxígeno en la sangre y utilizamos esta propiedad precisamente para utilizar al hierro como vehículo para que el oxígeno sea transportado. Y bueno, con eso terminamos por el día de hoy. Y los electrones también, cuando los electrones de un enlace también pueden desviar la luz y esto da algunos colores característicos en algunos complejos. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Muchas gracias y hasta la próxima.